de seguridad militar. Ok, pues muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de satélites espías, de un tema del que se especula mucho, del que se ve a diario en las películas, del que se muestran ejemplos irreales de sus capacidades. Y sabemos que existen, sabemos que el espionaje es un hecho, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace? Hoy les voy a hablar de, primero, los motivos que se utilizan para el uso de satélites espías. Vamos a ver un poco de la historia del espionaje y cómo salieron los satélites espías a la luz. Hablaremos brevemente de cómo funcionan las órbitas de los satélites espías y los objetos alrededor de la Tierra. Veremos cómo funcionan. Hablaremos de los distintos espectros en los que se puede hacer inteligencia mediante satélites, desde la luz visible, el radio, las microondas y hasta el espectro infrarrojo. Y veremos, adelante, pasen. Y veremos las técnicas que se utilizan combinando todos estos espectros para hacer inteligencia efectiva. Después, daré unos ejemplos de satélites espías, los más famosos de la Guerra Fría por parte de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Hablaré de los satélites, de las tecnologías y técnicas contemporáneas que se utilizan hoy, donde les demostraré que los satélites espías no son cosa del pasado, sino una tecnología en pleno desarrollo. Empecemos con lo básico. El espionaje, el poder ver más allá de donde yo estoy, el poder ver qué está haciendo mi enemigo, mi vecino, cualquier otra persona más allá de mi alcance visual, empezó desde que pudimos construir torres altas y en los 1800, por ejemplo, se utilizaban globos para subir alto y ver desde lejos qué hacía el enemigo. Pero desde que existen los globos, existen sus antídotos. Desde no hacer movimientos frente a un globo para que no se vean, hasta los primeros prototipos de cañones para derribarlos. Desde que alguien pensó en un globo, alguien pensó en una forma de derribarlo. Además, utilizar un globo no es la forma más adecuada. Desde tener que asegurarse que la persona que ve interpreta lo que ve correctamente, a que la cadena de paso de información no se vuelve un teléfono descompuesto, no es lo más confiable del mundo. Este problema se solucionó con la llegada de las fotografías. Una fotografía es una representación exacta y copiable de lo que se ve. Sin embargo, no había muchos métodos para acercar las fotografías a donde se tenía que hacer en los tempranos 1800. Aquí podemos observar a una paloma que carga una cámara con un temporizador para tomar fotografías cada cierto tiempo. Pero nuestro piloto no tiene muy buena idea de qué queremos fotografiar. El reconocimiento con fotografías tomó relevancia con la llegada de los aviones. En los tempranos 1900, en la Primera Guerra Mundial y notablemente en la Revolución Mexicana, se utilizaban aviones con placas fotográficas para dirigir sesiones de reconocimiento a posiciones claves. Aquí vemos una trinchera acabada durante la Primera Guerra Mundial y podemos ver por qué se vuelven importantes, por qué se vuelve relevante ese reconocimiento. Así como llegó el antídoto a los globos, también llegó el antídoto a los aviones. Cañones antiaéreos, rifles, incluso en especial para los aviones más tempranos, había muchas cosas que podían derribar un avión. Entonces, la solución era crear un avión muy simple, volar más alto. Aquí vemos una función de fotorreconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso más alto llegaba el fuego antiaéreo. Y es así como la época de los aviones de reconocimiento tomó su pico en los años 50 con los aviones a propulsión a chorro, con los jets. El avión que tenemos en la imagen es un avión U-2 capaz de volar a 24.000 metros de altura. A esa altura ningún cañón podía alcanzarlo y muy pocos otros aviones a reacción, como los MiGs soviéticos, podían alcanzarlo. Pero en los años 60, los soviéticos fueron capaces de desarrollar misiles antiaéreos, capaces de alcanzar los aviones U-2 a 24.000 metros de altura. Y es así que comenzaron a ser derribados. Muy famosamente, el derribo de Gary Powers en la Unión Soviética en 1961
y el derribo de un avión U-2 sobre Cuba en 1962. Otros no tan famosos fueron los derribos de estos aviones sobre China, porque estos aviones Estados Unidos se los exportó a Taiwán y los taiwaneses no eran muy buenos utilizándolos y perdieron varios sobre China. ¿Qué tal, Iván? Pásate. Es así que el cielo no tenía el espacio suficiente para seguir haciendo misiones de reconocimiento. Y a la primera oportunidad que tuvieron los humanos de salir al espacio a tomar fotografías, lo hicieron. El primer humano en volar alrededor de la Tierra a velocidad orbital, Yuri Gagarin, no era más que un sujeto de pruebas, no para una cápsula de tripulación. La cápsula Vostok 1 en la que voló Yuri Gagarin era en realidad el prototipo para una serie de satélites espías llamados los satélites Zenit. Es así, era mediante la doble utilidad de estas cápsulas, tanto para tripulación como para espionaje, que Sergei Korolev, el padre del programa espacial ruso, logró convencer al gobierno ruso que podía mandar humanos al espacio. Si no, no lo hubieran dejado. Bueno, ya hemos hablado de la introducción al espionaje. Pero ¿qué espían los aviones hoy? ¿Qué espían los satélites espías hoy? Hoy los satélites espías se utilizan para saber si cerca de la frontera con Ucrania existen formaciones y tropas rusas. Existen para saber qué tipos de vehículos se están amasando cerca de tu frontera. Aquí podemos ver un conjunto de blindados y tanques. Sirven para observar si aviones rusos se están amasando en los aeródromos cerca de la frontera con Ucrania. Sirven para saber si el día de ayer en aeródromos dentro de Ucrania se preparaban helicópteros para realizar asaltos aéreos. Esta fotografía y las fotografías que les mostré anteriormente son tomadas por satélites de reconocimiento comerciales de la compañía Maxar. Y esta fotografía es del día de ayer. ¿Cómo funcionan los satélites en el espacio? Les voy a presentar algunas breves ecuaciones, quizás en las únicas matemáticas densas que tendremos aquí, que les pido confíen son verdad, porque las deducciones de estas ecuaciones toman una clase, 2 clases enteras de mecánica teórica, es un tema de estudio. Y la verdad, no quiero extenderme 4 horas reviviendo el sufrimiento que pasé con mi profe. Todos los objetos que orbiten alrededor de la Tierra describen elipses, dadas por esta ecuación, donde la constante epsilon denota la excentricidad de su órbita. Cuando la excentricidad epsilon es menor a 1, tendremos órbitas descritas por elipses, y cuando la excentricidad es 0, tendremos círculos. Esta es la ecuación del elipse, que es descrita, y esta es la ecuación del círculo. Pero eso nos habla únicamente de la trayectoria, de la forma que van a dar, cómo se mueven. La segunda ley de Kepler dice que los satélites que orbitan alrededor de la Tierra barren áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, que la velocidad areolar se mantiene constante. Pasen. Lo que nos dice es que si estas áreas A1 y A2 son iguales, el tiempo en el que el satélite pasó y las atravesó es el mismo. Lo importante es que para que esto suceda, cuando un satélite está más cerca de su perigeo, está más cerca de la Tierra, tiene que viajar más rápido de lo que lo hace cuando se encuentra más lejos. Entonces, en su perigeo, que es este punto de aquí, viajan a velocidad máxima, y en su apogeo viaja a velocidad mínima. La tercera ley de Kepler nos dice que hay una relación de proporcionalidad directa entre el periodo de órbita, es decir, lo que tardamos en orbitar, y el tamaño de nuestra órbita, una proporcionalidad cuadrado cubo. Es decir, conforme aumenta el tamaño de nuestra órbita, conforme mayor distancia tenemos que recorrer, más tiempo nos tardamos. Una forma adecuada de mostrarlos es mediante esta animación.
Aquí podemos ver lo que les he explicado aplicado a órbitas circulares. En órbita baja de la Tierra, los satélites orbitan a velocidades de alrededor de 24.000 kilómetros por hora. Eso es, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, que orbita a tan solo 400 kilómetros sobre el nivel del mar. Y aquí podemos ver en el primer eje la velocidad orbital conforme a la distancia. En este eje el radio de la órbita desde el centro de la Tierra. En este eje la altura sobre el nivel del mar. Y aquí el periodo orbital. Es así que conforme escogemos órbitas más lejanas a la Tierra, nuestro periodo orbital aumenta. E incluso existe una órbita llamada la órbita geoestacionaria que tiene un periodo orbital de 24 horas. Es decir, el mismo periodo que tarda la Tierra en dar una vuelta. Y estas son órbitas muy interesantes porque significa que puedes tener un satélite fijo sobre un mismo punto en la Tierra. Fijo sobre México, por ejemplo. Los satélites espías se posicionan principalmente en las órbitas geoestacionarias y en órbitas bajas de la Tierra. Ahorita vamos a ver que pues para tomar fotos más de cerca necesitas reducir la distancia y orbitar abajo. Y para hacer inteligencia de señales tienes que orbitar lejanamente a la Tierra. Muchos satélites tienen órbitas elípticas que oscilan entre órbitas lejanas, órbitas medias y órbitas bajas de la Tierra. Y eso les permite no pasar tanto tiempo en órbita baja de la Tierra donde hay algo de atmósfera. Pero sobre eso más adelante. Entonces, también estas órbitas, como la órbita baja, se pueden existir en distintas inclinaciones. No tienen que ser todas alrededor del ecuador, sino que aburrido, qué chiste. Este, por ejemplo, es una animación de una órbita polar. Lo que nos permite una órbita polar es con tan solo un satélite, eventualmente vamos a haber barrido toda la Tierra y vamos a poder ver toda la Tierra. Eso nos sirve mucho si queremos espiar todo el mundo con un solo satélite. Es así que la gran mayoría de satélites espías se encuentran en este tipo de órbitas. Y no solo los espías, los satélites que proporcionan fotografías a Google Earth, o fotografías de radar, también las utilizan. Sin embargo, algo particular de las órbitas polares es, si observamos la órbita de color magenta, una órbita polar va a cambiar su inclinación respecto del Sol a lo largo del año. Es decir, si yo inicio con una órbita polar, la órbita magenta, que toma fotografías siempre al atardecer y al anochecer, conforme haya pasado un cuarto del año, solo va a tomar fotografías a medianoche y a mediodía. Y eso nos cambia la situación bajo las que tomamos fotografías, que no siempre va a ser la óptima. Existe un tipo de órbitas que se llaman las órbitas heliosíncronas. Las órbitas heliosíncronas aprovechan que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un bolo chato, para colocarse en una inclinación tal que la deformación de la Tierra ejerce una torca sobre su momento angular y las va girando tal que mantienen siempre su misma inclinación relativa respecto del Sol. Esa es la órbita verde. De nuevo, las matemáticas de eso son muy complicadas, entonces les pido que crean que es verdad, porque no puedo ponerme a demostrar esto. Podrías hacer una tesis acerca de órbitas heliosíncronas. Bueno, ahora que vemos cómo se mueven los objetos en el espacio, veamos qué ven los objetos en el espacio. Primero, la pregunta del millón. ¿Qué tanto puede ver un satélite espía? ¿Qué tanto puede ver un satélite espía? Se resuelve atendiendo a la pregunta: ¿cuál es la resolución angular máxima de un satélite? La resolución angular se define como la relación de tamaño de imagen que podemos ver a una distancia determinada. Desde el espacio, esta relación es el seno de teta del ángulo. Es decir, nuestro ángulo teta es el arcoseno del tamaño de la imagen que vemos en la Tierra sobre la distancia a la que la tomamos. Y ese es nuestro ángulo, nuestra resolución angular. El límite de Rayleigh es un límite
que nos dice que para una longitud de onda lambda, el límite de esta resolución angular va a ser 1.22 por lambda sobre la apertura de nuestro objeto. La apertura siendo, por ejemplo, la apertura de un telescopio o la apertura de un lente que mide 2.4 metros. Entonces, la resolución final que a nosotros nos interesa es el tamaño de imagen y se mide en metros o centímetros. Y lo que nos dice es de qué tamaño es el objeto máximo que podemos ver desde el espacio. Si yo tengo una resolución de 1 metro, significa que desde donde yo estoy, el tamaño máximo que puedo ver es 1 metro. Cualquier cosa que sea menor a 1 metro de distancia, no la voy a poder ver y no voy a tener idea de qué es. Un ejemplo de una resolución angular sería tomando en cuenta el telescopio Hubble. El telescopio Hubble tiene un espejo de 2.4 metros de diámetro. Utilizan la longitud de onda de la luz, que es 550 nanómetros, y orbita a 590 kilómetros. Haciendo los cálculos que usamos en la ecuación pasada, encontramos que su resolución es de más o menos 16 centímetros. Es de 16 centímetros. Es decir, que el tamaño máximo que el Hubble puede ver en la Tierra es 16 centímetros. Pero el Hubble no es un satélite espía. ¿Qué tanto alcanza a ver un satélite espía de verdad, uno de los buenos? Bueno, una aproximación actual es que su resolución es de 10 centímetros. ¿Por qué? Uno, se sabe que el telescopio Hubble está basado en el diseño de los satélites espías que utilizan actualmente los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando se estaba construyendo el telescopio Hubble y se estaba decidiendo hacer el telescopio Hubble, un asesor de defensa, una compañía de defensa que hace los satélites espías les dijo: hey, utilicen un telescopio de 2.4 metros, porque es el mismo telescopio que usamos en nuestros satélites y se los podemos vender súper baratos, ¿no? O sea, quítense de complicaciones, utilicen uno que ya sabemos hacer. Entonces se sabe que los satélites espías de Estados Unidos utilizan un telescopio de 2.4 metros y orbitan más bajo que el telescopio Hubble. Orbitan alrededor de 300 kilómetros. Y así es como mejora su resolución. Y dices: Fernando, esto es una especulación, ¿no? Ya chole, ¿no? Dijiste que esto era 100% libres de conspiraciones. Bueno, afortunadamente, un hombre naranja viene a salvar mi nombre. Y es que en septiembre de 2019, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, agarró su teléfono y durante una junta de seguridad nacional le tomó una foto a lo que se estaba proyectando en la pared y subió esta fotografía a Twitter. Esta es una fotografía tomada desde un satélite espía de última generación de los Estados Unidos y nos permite confirmar que la resolución máxima es aproximadamente 10 centímetros. En esta imagen no es de 12 centímetros, pero está tomada desde inclinación, está tomada inclinada. Es decir, que su distancia es mayor que si estuviera viendo directamente hacia abajo. Entonces, así es como nosotros sabemos cómo se ven las imágenes de última generación de los satélites espías de Estados Unidos. Gracias, Donald Trump. Luego, ¿cómo se ven las resoluciones de satélites que podemos usar nosotros, que yo puedo comprar? Una de las compañías más importantes del fotorreconocimiento, que es tanto uso militar como comercial, es la compañía Maxar, cuyas imágenes he usado actualmente. Y este es un ejemplo de las fotografías que toman con sus satélites, con sus GeoEye-1. Esta es una fotografía de Tokio. Tokio, el año pasado, en 2021, hizo sus Olimpiadas. Y quizás no lo alcanzan a ver desde aquí, pero este es el estadio de voleibol de playa de Tokio. Y aquí podemos ver las resoluciones individuales de las personas, de los jugadores de voleibol jugando voleibol. Y estas son imágenes que nosotros podemos usar día a día. Esto es información abierta. No necesito sobornar a ningún senador para tomar estas fotos. Y es muy bueno. Ahora, ya hablamos de lo visible, y es definitivamente lo más espectacular y lo que más se ve en las películas.
Pero ¿qué hay en los espectros invisibles? Por ejemplo, los satélites espías pueden tomar satélites para escuchar, es más bien sentir, recibir ondas en el radio, en las microondas, en el infrarrojo, que son todos espectros donde hay actividad humana. Los vehículos, los tanques emiten en infrarrojo, las antenas de radio emiten en radio, las comunicaciones emiten en microondas. Voy a darles un ejemplo de algo que se llama inteligencia de señales. Rusia es un país que está ubicada en altas latitudes, es decir, que el sur de Rusia está a esta latitud y el norte de Rusia está casi en el polo norte, latitudes de cerca de 80 grados. Luego, para transmitir información entre el sur y el norte de Rusia, tienes que atravesar un buen segmento de la curvatura de la Tierra. Y las señales que tú mandes mediante una antena de microondas dirigidas a otra antena de microondas, esto es en los años 60 donde no existía el internet, donde todo se mandaba a través de antenas y de comunicaciones. Y aún hoy en día no todo se manda por internet. Yo puedo, por accidente, casualmente, colocar un satélite que reciba las mismas ondas de microondas unos millones de kilómetros atrás de la antena receptora. Y yo puedo escuchar exactamente lo que se está enviando a esa antena. Ahora, tú dirás, pues está encriptada esa información. Y es correcto. La información que se envía de aquí a acá está encriptada. Probablemente no puedas saber qué es, no puedas saber qué dice. Pero muchas veces solo necesito saber qué dice. Solo necesito saber que está emitiendo información. Si yo tengo al 007 infiltrado en la base del sur, yo puedo estar esperando y saber que si estas dos torres mantienen su comunicación regular, el agente 007 está bien, todo anda bien, no lo han descubierto. Pero si lo descubren y empiezan a mandar señales como loca a esta torre, significa que algo anda mal. También podemos esperar mediciones de radar. Muchos satélites tienen antenas detectoras de radar. Y un día, un satélite que iba pasando por el medio del desierto de Negev, en Israel, encontró estas dos bandas de interferencia en el radar. Algo emitía en la misma banda de radar que estaba recibiendo el satélite. Bueno, pues la X marca el lugar. Vamos a ver qué hay en medio de la X que está emitiendo esas interferencias. Y en medio de la X se encontró una batería de misiles antiaéreos israelita que emite en las bandas X y C de radar que estaba recibiendo este satélite. Si hubiéramos puesto a una chichincle a revisar kilómetros y kilómetros y kilómetros de fotografías del desierto en Israel, en su vida habría encontrado esto. Entonces, muchas veces con tener esas interferencias o estas señales, aprendemos mucho. Les voy a dar el ejemplo de una técnica, de cómo sería el reconocimiento hoy en día. La NASA cuenta con unas redes satélites que detectan el infrarrojo llamada FIRMS, Fire Information and Management Systems. Detecta incendios forestales. Y podemos ver que detecta los incendios forestales en México, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esta fotografía tomada el día de ayer. Lo único que detecta el satélite son los puntos rojos. La imagen de atrás es un fondo, es como si lo hubiera sacado de Google Earth. Lo único que importa son los puntos rojos. Dices, ok, incendios, ¿qué puedo aprender de ellos? Un lugar donde ahorita, desafortunadamente, hay muchos incendios, es en Ucrania. Y estos incendios no necesariamente son forestales. Estos incendios sirven como indicadores de lugares donde la guerra en Ucrania ahorita está activa y está fuerte. Y puedo ver que hay una gran actividad de incendios alrededor de Kiev y alrededor de la ciudad de Kherson, que me indican que los soldados de Ucrania y Rusia están peleando en esas regiones. Yo puedo acercarme y recordando que esta imagen es un fondo, esta imagen no la tomó el satélite. El satélite solo detecta estos píxeles de fuego infrarrojo. Con ese satélite que está en órbita geoestacionaria, yo puedo detectar que en este aeropuerto, el aeropuerto de Gostomel, hay fuego. Y dices, ok, aún no sé si esto me interesa, aún no sé si quiero mover mi telescopio Hubble, mi satélite carísimo, y utilizar su combustible para tomar una fotografía de lo que está sucediendo ahí. Entonces,
Yo utilizo satélites de menor resolución. Este es un satélite de parte de la constelación de la empresa Planet Labs, que es una empresa que tiene 50 de estos microsatélites alrededor de todo el mundo y tienen muy baja resolución. La resolución de estos satélites es de 10 metros por 10 metros. No es muy útil, pero no necesitas una resolución mayor de 10 metros por 10 metros para ver que aquí hay un incendio y que aquí hay una columna de humo. Y ya que mediante mis satélites, que todo el tiempo están monitoreando la Tierra, determino que este punto me interesa, yo apunto mis satélites de alta resolución y gasto su combustible y gasto su poder de alineación para tomar fotografías de lo que está sucediendo. Y puedo ver que el depósito de combustibles en el aeropuerto de Gostomel fue atacado. Y puedo ver, con eso es un indicador que Ucrania atacó su propio aeropuerto para evitar que pueda ser utilizado por los rusos durante la guerra que actualmente sucede. Estas imágenes son todas del día de ayer. Y además es de acceso abierto, no soborné a ningún general de Estados Unidos para que me diera estas fotos. Todo esto es un ejemplo de algo que se llama inteligencia de fuente abierta. Utilizar recursos públicos, utilizar recursos que cualquiera puede acceder para encontrar información. Y también colaboración de la compañía Maxar, ¿no?, de tomar fotografías. Ahora, hablemos de los primeros satélites espías. Yo les prometí que les iba a contar cómo Yuri Gagarin era un muñeco de pruebas para una serie de satélites espías. Bueno, los satélites espías para los cuales era prototipo Yuri Gagarin eran la serie de satélites Zenit, la serie más extensa por mucho de la Unión Soviética. Fueron usadas desde 1961, desde que inició el vuelo espacial, hasta 1994, hasta que ya no existía la Unión Soviética. Una muestra de que no eran muy capaces de actualizar su tecnología. Cómo funcionaban estos satélites es que dentro de la cápsula Vostok, en vez de haber un humano, iban a posicionar un conjunto de cámaras. Dices, ok, ¿esto cómo se relaciona con que tenían que meter a Yuri Gagarin adentro? Bueno, la tecnología rusa, la tecnología soviética para tomar fotografías, su película, puntualmente la película en la que graban las fotografías, la única forma en la que servía era si estaba a temperatura ambiente y a presión ambiente. Es decir, como si estuviéramos en un cuarto con humanos. No podía exponerse al vacío del espacio porque se amolaba su película. Entonces, metieron a Yuri Gagarin, vio que regresó vivo y confirmaron que sus satélites podían contener temperatura y presión ambiente y que entonces podían meter sus películas ahí dentro. Tenían rollos con kilómetros y kilómetros y kilómetros de película adentro y tomaban kilómetros y kilómetros y kilómetros de fotografía. Se podían apuntar, pero muy poco. Solo se podían apuntar directamente hacia abajo en el espacio y se tomaban fotografías automáticamente. No podías decir, quiero una fotografía del aeropuerto de Gostomel, te tenías que esperar a que pasara. Y dices, esas fotografías están en rollo, ¿cómo las voy a ver si yo estoy en la Tierra? Bueno, pues la cápsula, diseñada para regresar a los humanos a la Tierra, regresaba con la película adentro. Regresaba desde el espacio, caía en la atmósfera, la atravesaba, y aquí aterrizaba y era revelada y analizada por los soviéticos. Fueron los primeros satélites espías del mundo. Y son famosos, bueno, eran la Unión Soviética por un lado, pero por otro, fueron los satélites responsables de detectar el programa de armas nucleares de Sudáfrica. Y fueron los satélites con los que la Unión Soviética detectó que Sudáfrica estaba preparando la prueba de un arma nuclear en Namibia, en Namibia, que estaba en guerra en aquel tiempo. Los iban a probar sin avisarles. La contraparte de los Estados Unidos fue el programa Corona. El programa Corona también consistía en lo mismo. Poner una cámara en el espacio, tomar fotografías con rollo y regresar la película de la Tierra en cápsulas. Sin embargo, bueno, primero, este programa surgió porque ya no podían utilizar los aviones U-2. Los aviones U-2 empezaban a ser derribados y vulnerables. Y fueron una mejora enorme. Con tan solo un satélite Corona, con tan solo la película que regresaba un satélite espía, tenían más película
que todas las recabara por los aviones U-2 en la historia. Entonces, era mucho más sencillo, por ejemplo, a los congresistas, si querían decidir invadir o no Vietnam, era mucho más sencillo mostrarles fotos de la situación en Vietnam. Capacidades especiales que tenían estos satélites, pueden ver, estas de aquí son las cámaras, y pueden ver que las cámaras están apuntadas en distintas inclinaciones. Bueno, esto es, y les voy a mostrar más adelante, les permitía tomar fotografías de los mismos sitios desde distintos ángulos y hacer estimaciones de la altura de los objetos que veían. Tenían vista 3D y es muy avanzado para los 60. Y ese es el mecanismo del cual, una vez tomadas las fotografías, se enviaban, se metían a las cápsulas y estas regresaban a la Tierra. Estas cápsulas debían regresar sobre el Océano Pacífico y se mandaban aviones a recuperar con una cuerda, agarraban el paracaídas que recuperaba las cápsulas, del que caían las cápsulas. Esto era de lo más interesante del programa Corona, porque a veces estas cápsulas se perdían. Una de estas cápsulas acabó en Groenlandia y los Estados Unidos armó una expedición enorme para ir a buscar esa cápsula antes de que los soviéticos la recuperaran también y encontraran, por ejemplo, la película, podrían haberla duplicado para ellos poderlas usar en sus satélites espías. Pero llegó a haber cápsulas que cayeron sobre la Unión Soviética por accidente. Entonces, les cayeron, es como si tu stalker de repente te mandara todas las fotos que te toma por accidente. Y una mejor fotografía de cómo funcionaba el satélite de Corona. Aquí podemos ver las cámaras estereoscópicas tomando una adelante y una atrás del satélite para tener dos perspectivas. Y tenemos una estimación de cuánto medía la fotografía, 150 millas náuticas, o 200 y algo kilómetros, y su resolución, que era de 6 a 10 pies, una resolución de 3 metros, que se ve algo así. Estas eran las fotografías tomadas por el programa Corona. Y ese es el Pentágono, no es Estados Unidos. Y quiero que noten algo en particular de este satélite. ¿Ven la nariz puntiaguda? ¿Dónde se ven narices puntiagudas en objetos? Bombas, balas, misiles. ¿Qué tienen en común todos esos objetos que necesitan ser aerodinámicos? ¿Por qué un satélite en el espacio, en el vacío del espacio, necesita ser aerodinámico? Bueno, la tecnología de los Estados Unidos para hacer lentes y magnificación en ese tiempo no era muy buena. Así que su solución para tomar fotografías de mayor resolución era volar lo más abajo en el espacio posible. Volaban alrededor de 200 kilómetros. Y a 200 kilómetros, aunque efectivamente estás en el espacio, aún queda suficiente atmósfera residual para poner cierta resistencia al movimiento del satélite. Luego, las narices eran puntiagudas para reducir esta resistencia y aumentar el tiempo de vida que tenían los satélites en el espacio antes de que la atmósfera los frenara y los hiciera caer del espacio. Esta es una de las imágenes que tomaban. Y esta es la evolución de los satélites Corona. Los primeros satélites Corona tenían nada más una cámara, tenían nariz chata y se parecían más a los satélites Zenit. Después fueron evolucionando a ser más grandes, con más cámaras y con más cápsulas. Este satélite de aquí, la serie KH-8, tenía 5 cápsulas de película adentro de él. Es decir, que no tomaba, que podía tomar múltiples fotos e ir mandando gradualmente cápsulas de fotografías para ser revisadas. Y esto era la mejor opción antes de poder tener fotografías digitales. La serie KH-9 Hexagon fue la primera serie de satélites que enviaban datos digitales. Tomaban fotografías en película, aún en película, y adentro del satélite revelaban la película y la escaneaban y enviaban los datos en tiempo real a Estados Unidos. Y esta, la serie KH-11 Kennen, es la serie actual de satélites espías de Estados Unidos, que como vemos es un mini telescopio Hubble. ¿Cómo sabemos que así se ven los satélites? Ya les mostré cómo sabíamos cuál era la resolución, gracias a Donald Trump. ¿Cómo creen que vamos a saber cómo se ven los satélites? ¿Cuál?
No, desafortunadamente Donald. Y esta es una fotografía de un telescopio KH-11, de la serie actual de satélites espías. Y podemos hacer una estimación de cómo se ven. No solo los amateurs hacen esto. Estados Unidos y Rusia tienen estaciones dedicadas a tomar fotografías de los satélites para ver cómo se ven. Y por eso les decía que los satélites espías tienen órbitas elípticas. Porque tienen una órbita elíptica, porque si aquí está la Tierra, eso les permite pasar, primero, más rápido cerca de aquí, y aparte, menor tiempo a una distancia cercana a la Tierra, y dos, hay resistencia atmosférica. Pasan la mayor parte de su tiempo, porque la velocidad se reduce conforme se alejan de la Tierra, en una zona donde definitivamente no hay atmósfera y donde están muy lejos para ser fotografiados por las naciones que están espiando. Y no solo para ser fotografiados. En tierra, China, Estados Unidos y Rusia tienen antenas de radar que espían estos satélites para descubrir sus órbitas. ¿De qué nos sirve saber la órbita de un satélite? Si yo conozco su órbita, yo sé en qué momento va a pasar un satélite. Y si yo sé en qué momento va a pasar, yo sé en qué momento me debo de ir a esconder debajo de un techo donde nadie me ve y donde nadie puede saber qué estoy haciendo. Y esa es una técnica muy común, evitar los satélites espías. Ahora, estos son los satélites espías actuales y que han construido a lo largo de la historia. Voy a hablarles de las nuevas tecnologías, donde les mostraré cómo está cambiando hoy el reconocimiento espacial. Una de las tecnologías más importantes y que más ha hecho literalmente boom en los últimos 10 años es el radar de apertura sintética. El radar de apertura sintética es un reconocimiento que no depende de las emisiones que vengan de la Tierra. Yo tengo mi antena emisora y envío señales de radar esperando retornos y observando sus retornos. Primera cosa que me permite hacer eso. Si no dependo de la luz artificial, uno puede hacer reconocimiento de noche. Porque antes, una técnica muy sencilla para evitar satélites espías, lo que quieras hacer, hazlo de noche, porque de noche no se ve nada desde el espacio. Con satélites espías, con radar, yo puedo ver en la noche. Y más allá de la noche, el radar, las bandas X, C y L, atraviesa las nubes. Antes, si querías fotografiar algo muy importante, como las fotografías que les mostraba del aeropuerto de Gostomel, y había una nube, olvídate, no puedes tomar esa fotografía. El radar las atraviesa. Y no solo las nubes. El radar, en especial las bandas de onda corta, como las bandas L, atraviesa ciertos tipos de materiales. Atraviesa vegetación, atraviesa arena y atraviesa hielo. No atraviesa materiales ferroeléctricos, por ejemplo el acero, no puede. Pero sí atraviesa arena. E inclusive, recientemente, una zona arqueológica en Egipto fue descubierta utilizando radar de apertura sintética, porque se observaron retornos debajo del suelo. Algo para lo que sirve, para no tener un ejemplo que sea militar. Uno de los materiales que atraviesan el radar de apertura sintética es el material del que están hechos los contenedores de combustibles, como los que se guardan combustibles en bases de Pemex o en los aeropuertos. Esta fotografía que ven es una terminal de almacenamiento de crudo. Y el radar de apertura sintética no solo nos permite ver cuántos tanques hay, nos permite ver qué tan llenos están, porque tenemos dos retornos. No se alcanza a apreciar muy bien, pero tenemos el retorno del tanque y del líquido dentro del tanque. Entonces dices, bueno, Fernando, a mí, ¿para qué demonios me sirve saber que mi tanque está medio lleno, medio vacío? No depende de mi vida en el futuro. Sin embargo, las compañías que se dedican al comercio de futuros de combustible, les es muy interesante saber qué tanto combustible hay almacenado en ciertas partes del mundo
para predecir la oferta y demanda que habrá de combustible ahí. Y por eso, compañías como Ursa son compañías privadas que se dedican a venderle esa información a empresas energéticas. También sirven, por ejemplo, les mostraba que las ondas de radar atraviesan solamente ciertos tipos de vegetación. Pues la NASA, que es la autora de esta imagen que les muestro, está utilizando el radar de apertura sintética para escanear la vegetación de distintos lados. Por ejemplo, en la selva lacandona, yo utilizo radar de banda X para ver cuántos árboles frondosos hay, radar de banda C para ver cuántos arbustos hay, y radar de banda L para examinar los recursos del suelo. Entonces, tienen aplicaciones civiles estas nuevas tecnologías. Una de las tecnologías con las que se combina mejor la apertura sintética de radar es el aprendizaje máquina. Hoy utilizamos aprendizaje máquina para acceder al QSEI con el reconocimiento facial. Le damos a un rostro una imagen, le decimos aprende de mi rostro, y a partir de ahora lo identifica como mi rostro. Pero ¿qué pasa si en vez de darle un rostro, en vez de darle un automóvil para que conduzca automáticamente, en vez de darle texto para que nos lo traduzca automáticamente en el teléfono, le doy la asignatura de radar de algo que yo sé es un tanque T-62? Le doy la asignatura de un tanque que yo sé es T-72. Bueno, ahora yo puedo utilizar mis imágenes de radar y mis imágenes ópticas para escanear toneladas, toneladas y toneladas de fotografías en tiempo casi instantáneo y dedicarme solamente a estudiar las cosas que me importan. Todo el proceso de análisis de inteligencia que les he mostrado que se hace antes se puede hacer de forma instantánea. Entonces, depura inmediatamente muchísimos datos. Esta imagen es de un T-72 en Siria, en medio del desierto de Siria. Haber puesto a un interno o a un becario a encontrar el T-72 en medio del tanque le habría sido imposible. Pero con estas tecnologías no necesitas del análisis humano y puedes encontrar. También esto funciona en el espectro visible. En el espectro visible es mucho más obvio. Por ejemplo, no sé, la fotografía que les mostraba antes del aeropuerto de Gostomel, yo puedo enseñarle a reconocer que este es un Antonov AN-124, este es un Antonov AN-22 Antey, estos dos también, estos aviones chiquitos. Y para analizar el resto de cosas, me sirve. Yo le puedo enseñar que esto es una troca genérica del número 2, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, con los desarrollos de nuevas tecnologías de aprendizaje máquina, y esa no es un satélite espía, eso es Venecia, y de nuevas bandas de exploración que no dependen de la luz que recibimos, sino de la luz que podemos bombardear sobre la Tierra nosotros. Espero poderles haber demostrado que el reconocimiento satelital, que es la rama de las que les hablé, no solo de satélites espías, el reconocimiento satelital, está en pleno desarrollo. Y no solo está en pleno desarrollo, es un campo fértil para empleos para físicos, porque todas estas tecnologías requieren mucha física y hay muchas empresas gubernamentales y privadas que se dedican a este tipo de análisis. Y es todo por mi charla por hoy. Verdaderamente, si quieren hablar de fotorreconocimiento de satélites, yo les podría hablar durante horas y horas y horas. Tan solo del programa Corona, 1 hora, tan solo del programa Zenit, otra. Y la verdad es que yo soy alguien que se divierte mucho agarrando Google Maps y viendo nada más a ver qué encuentro a través de Google Maps y viendo qué sucede, ¿no? Desde a ver qué pasa en Santa Lucía hasta a ver qué han hecho los rusos recientemente. Y desafortunadamente para mí, ese imán de procrastinación no requiere que yo sea un aparato militar de Estados Unidos. Yo puedo encontrar toda esa información de forma abierta, desde Google Maps, MaxApp y otros sitios que tienen todo disponible para. La verdad es un área fascinante. Yo les recomiendo que lean mínimo de mecánica orbital porque lo van a necesitar después en mecánica teórica, sí, pero también porque los viajes espaciales, ahora que vamos a volver a la Luna según esto, todo eso es un tema fascinante, y que lean de cómo funcionan los radares de apertura sintética, porque también es
padrísimo. Por mí, es todo. ¿Algún libro que nos puedas recomendar? Libros que les puedo recomendar. Uno es Fundamental of Astrodynamics. Que es un libro de mecánica orbital. Fue escrito en los 60s, era el libro con el que se entrenaban a los astronautas que se formaban en aquella época, y tiene un montón de ejemplos aplicados a viajes a la luna, a ICBMs, que eran la sensación del momento, pero es un buen libro de mecánica orbital. Y un youtuber, del que yo aprendí todo esto y después me volví obsesionado con ello, y que hace coberturas del programa Corona, del programa Zenith, de los nuevos desarrollos en todo lo que tenga que ver con el espacio, es Scott Mahon. Este cuate es la onda, es un astrofísico que después no le funcionó trabajar en astrofísica, estuvo en el 5º año de su doctorado de 3 años, se dio cuenta que no era para él. Entonces se fue a trabajar a la industria de la computación, ahorita trabaja en Apple, pero se dedicaba a jugar videojuegos relacionados al espacio y de ahí empezó un canal de YouTube explicando todo lo que tenía que ver con el espacio. Le debo estar en física a ese cuadro. ¿Más preguntas? Así como sinceramente te encanta ese tema, ¿qué es lo que más te emociona sobre el futuro de esto, del espionaje, de la fotografía satelital y todo esto? Lo que me emociona más quizás es que cada vez más estas tecnologías, en especial con herramientas como el aprendizaje máquina, se vuelven más abiertas, se vuelven más accesibles al público en general. Y el que sean accesibles al público general, dices, bueno, Fernando, ¿para qué demonios necesitas el reconocimiento de tanques en el desierto ser de acceso público? Y la realidad es que el fotorreconocimiento no solo nos sirve para temas militares, a nosotros los civiles, tampoco nos sirve si estamos especulando en el futuro de petróleo, ¿no? Nos sirve, por ejemplo, para revisar las obras del tren México-Toluca. Las obras del tren México-Toluca donde tus impuestos, 6.700 millones de tus impuestos se están pagando y se están utilizando. Ver, se está trabajando. ¿Qué tanto ha avanzado? Lo mismo para el aeropuerto de Santa Lucía, lo mismo para el resto de recursos públicos, por ejemplo. Cada vez se vuelve más fácil acceder a ellos. Y la apertura de los datos es principalmente lo que me emociona. Y las constelaciones de satélites, así como les mostraba las constelaciones de satélites de Planet Lab, que son chicos y de baja resolución, se están construyendo satélites de radar de apertura sintética, que nos permiten observar día y noche. Y un satélite de cubo, de radar de apertura sintética tiene mucha mejor resolución que un satélite de cubo de imagen física. Es decir, con el radar yo tengo más resolución que con la luz visible en satélites chicos. Aunque la longitud de onda del radar no es con la luz fina visible de 550 nanómetros. La longitud de onda del radar es de aproximadamente 10 centímetros. Y tú no puedes observar ningún objeto menor a 10 centímetros, ningún objeto más chico que la longitud de onda con la que la observas. Entonces, ese es el límite físico del radar. No puedes observar nada debajo de los 10 centímetros. Pero se vuelve algo cada vez más accesible. ¿Más dudas? ¿Fotos, autógrafos? Yo, Fernando. Sí, por favor. ¿Cómo ves el futuro del tráfico espacial, tanto con los satélites, y cómo va a perjudicar tanto los problemas políticos por el espacio aéreo o el espacio espacial, se podría decir, y el problema que trae consigo con las observaciones astronómicas,
que son desde la Tierra. Ok, esto es un problema por partes. ¿Recuerdan que les dije que cada vez que salía un globo, un avión que volaba más alto, había una forma de contrarrestarlo? Un cañón más grande o un misil. Dirás, oye Fernando, ¿y a los satélites espías que vuelan en órbita no hay formas de contrarrestarlo? La respuesta es claro que sí. La respuesta es que todos los países que tienen satélites espías y que pueden lanzar cohetes al espacio, pueden lanzar misiles antisatélite. Recientemente, antes de todo lo que pasó en Ucrania, por ejemplo, Rusia probó uno de sus misiles antisatélite. Y lo probó, y la nube de escombros que resultó, la nube de escombros que resultó, el derribo del satélite ocurrió en una órbita polar, en órbita baja de la Tierra. Y la nube de escombros empezó a volar polarmente alrededor de la Tierra. Y en un momento se interceptó en su trayectoria con la Estación Espacial Internacional, en la que hay cosmonautas rusos, ¿no? Entonces, todo el mundo se apanicó y todo el mundo le dijo a Rusia, Rusia eres un estúpido por hacer eso, porque sí fue muy estúpido, estuvieron a punto de derribar la Estación Espacial Internacional. Y toda esa serie de escombros se va a impactar inevitablemente con la gran cantidad de satélites y de basura espacial que hay en el resto del espacio y se producen reacciones en cadena. Como decía Armando, llegamos al punto en que la basura espacial no solo son los escombros de un satélite derribado, son los escombros, son los satélites en órbita baja de la Tierra que se abandonaron. Una empresa, por ejemplo, si ven este nombre Iridium fue una empresa que lanzó una red de satélites previa a, ¿cómo se llama? ¿Skynet? No, Starlink de SpaceX. Lanzó 460 satélites en la órbita para comunicación de telefonía satelital. Pero la comunicación de telefonía satelital pasó de moda y la empresa quebró. Y sus 460 satélites siguen en órbita y siguen ahí y no van a decaer hasta dentro de 20, 30, 40 años. Y son basura espacial. Sin embargo, adelante pasa. Así como hay más métodos para lanzar satélites, cada vez hay más empresas chicas que lanzan satélites, hay más medios de regresar satélites. Así como puedes mandar un CubeSat a hacer reconocimiento, puedes mandar un CubeSat a agarrarse de otro y hacerlo regresar a la Tierra. Y hay más startups que están proponiendo ideas para reducir la basura espacial. Entonces, conforme más abierto es el espacio para entrar a él, más abierto es el espacio para limpiarlo, más abierto es el espacio para asegurarnos de que sea un sano espacio de convivencia sin derribos accidentales de estaciones espaciales. Y los problemas políticos, por más que los quieran vender que va a ser un problema, no, que SpaceX es irresponsable y la Unión Europea nos vemos afectados por sus malos satélites y que SpaceX va a derribar la Estación Espacial Internacional con sus constelaciones. La verdad es que ahorita hay muy buenas autoridades responsables de hacer seguimiento de los satélites. La Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia, y asesorías independientes. Hay también un youtuber que se llama La Policía Orbital, The Orbital Police, y que se dedica a hacer análisis de posibles colisiones. Y todas se prevén a tiempo. Las crisis políticas solo ocurren cuando alguien, como Rusia, hace algo estúpido y derriba uno de sus satélites y pone en amenaza al resto del mundo en órbita. De ahí más el conflicto es bastante libre. El espacio está sucio, pero es bastante limpio, porque hay mucho espacio de memoria. Espero que eso resuelva tu pregunta, ¿no? Pues, las crisis se cometen solo cuando no se coordina con el otro, y cada vez que es más fácil entrar al espacio es más fácil coordinarse con el otro para asegurarse de que sea un buen espacio. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Fernando. Aplauso. Sí, ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por venir. Ya, váyanse antes de que abra Google Maps y les ponga. Entonces me puedo quedar. A ver. No.